las clases, pues, porque falta venir al examen final, a ver las zonas y todo. Y hubieron unos problemas técnicos con el registro de notas en las zonas, por eso es que aún no se las tenemos, pero tal vez el próximo jueves. Se enteró de ese clavo que hubo, Carlos, que habían como problemitas para grabar la información. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Liz. Sí, sí, me enteré ahí de que estaba fallando la plataforma. Ahí me estaban preguntando también algunos compañeros de eso de las notas que no les aparecían algunas y cuestiones así. Ah, le preguntaron. Sí, me estaban preguntando, ¿verdad? Porque no Preocupa. podían ver ahí algunas notas o algo así, ¿verdad? Entonces sí les comenté eso de que sí estaba fallando aún la plataforma esa, ¿verdad? Y algunos incluso dice que les cambiaron su ¿Notas? contraseña. No, su Ah, contraseña para poder ingresar también a esa página, la página Soy Económicas. bueno, como sea, pues a ellos hay que pasarles el mensaje que no se vayan a preocupar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos guardada toda la información en nuestros archivos, hojitas de Excel, registros en PDF de nuestros discos duros, que aquí no se pierde nada. Pues si algo se cambió, hay que volverlo a grabar como corresponde. Pero eso atrasó, yo por lo menos ya no grabé, ya no, yo le iba a pedir favor a usted que me echara una manita ahí en eso también, pero así como anda la cosa claveando, tal vez ya mañana va a estar más normal. Y esperemos que sí cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. No, muchas gracias. Y a los alumnos que le trasladarles el mensaje de tranquilidad que no se va a perder nada, pues ahí no se pierde nada. Pues eso, por eso es que les tenemos ahí pendientes algunas notas de la zona. El día de hoy continuaríamos con el tema de la dialéctica, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa. Ya hemos avanzado bastante, les cuento. Siempre en el entendido de que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza, que a veces los nuevos capacitadores la llaman la facilitación, ya ni enseñanza es porque solo se vuelve un facilitador dentro de las nuevas formas de ver la educación por competencias, ¿verdad? Pero la enseñanza la realizamos nosotros, o la facilitación, como quieran llamar, y el aprendizaje lo hacen ustedes. Entonces, esa parte del aprendizaje ya les toca jugarlo a ustedes. ¿Cómo? Investigando, leyendo, conociendo, remachando, como dicen algunos, ¿verdad? Y entonces en esa parte a veces les damos los temas así un poco rapidito, les toca a ustedes retomarlos, porque eso sí me puedo yo con toda la solvencia decirles que se les ha facilitado el material, ¿verdad? Su libro, su programa, se han hecho ejercicios para practicar, ahora les toca a ustedes hacer ese último esfuerzo para, para los exámenes, ¿verdad? Que ya están encima. Por ahí me fijé que trasladaron el calendario de los exámenes finales. Entonces ya tenemos, creo que para el 5 nos toca a nosotros. Estoy muy seguro. Pero vamos a revisar. El día de hoy, pues continuamos entonces con las charlas sobre la filosofía y la dialéctica en especial, era lo que nos estaba ocupando específicamente. Y entonces me voy a permitir compartirles. Vamos a hacer primeramente una recapitulación rápida, pues no voy a repetir la clase, que a ustedes tampoco les gustaría, de lo que vimos la última vez, y luego iniciamos con un tema nuevo que son los métodos de la dialéctica. Si nos da tiempo, entramos a ver las leyes de la dialéctica de una vez, ¿verdad? Vamos, pues entonces voy para jalar mi información que tengo por acá y me voy a permitir presentárselas para que tengamos imágenes de lo que estamos hablando.
Estas fueron las que vimos la última vez. Principios de la dialéctica. Ups, aquí no. Este videito ya no lo vamos a ver porque ya lo vimos una vez y verlo otra vez ya no. Entonces, principios de la dialéctica. Vimos que había un principio, perdón, de la unidad material del mundo, un principio del desarrollo, un principio del reflejo, principio de la unidad de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento teórico científico, la teoría de la concatenación universal. Sobre estos principios platicamos ese día, vimos cada uno pues hablando que el principio de la unidad material es que el mundo es uno y es material. Y la materia es nuestra base para explicárnoslo, ¿verdad? Hablamos también de que del principio del desarrollo, que el mundo está en constante transformación, desarrollo, pero un desarrollo que va en crecimiento, ¿verdad? De lo simple a lo complejo. Que ese es otro principio de la dialéctica, el principio del desarrollo. El principio del reflejo, reforzando la idea de todo lo material del mundo como base, ¿no? El mundo existe independientemente de nosotros y el conocimiento de ese mundo, de ese universo, es el reflejo en la mente de todos estos fenómenos que suceden. Hablamos de lo abstracto y lo concreto como un proceso, ¿verdad? Un conocimiento primeramente concreto, sensible, que ve el todo, pero lo ve un tanto superficialmente, ve todos los aspectos que no son tan importantes como aspectos que son importantes. Pasamos a un proceso de abstracción donde ya apartamos los aspectos que son substanciales, esenciales, y pasamos por último, de nuevo, como que volviéramos a lo concreto, pero es una forma concreta mucho más avanzada dentro de este proceso de pensar. Entonces, con lo concreto pensado multifacético, donde se conocen todos los aspectos, pero los que son esenciales y las relaciones entre ellos. Esto es básicamente el otro principio de lo abstracto a lo concreto, como una forma de conocimiento y como un principio también de la dialéctica. La teoría de la concatenación universal, ¿verdad? Todo está relacionado, todo está amarrado de alguna forma, ¿verdad? Lo que sucede en un lugar afecta a lo que pasa en otro lugar. Esa teoría de la concatenación universal también es un principio de la dialéctica. Y eso fue básicamente lo que vimos. No, tampoco. Si alguna vez te has preguntado qué es. Tampoco vamos a ver este video. Porque yo creo que podemos ver más videos y este ya lo habíamos. Bueno, este creo que no lo vimos. Y hasta ahí llegamos. Yo creo que estas diapositivas no se las compartí en el Classroom, como siempre he hecho. Las quieren, se las puedo poner ahorita. Tal vez ya no, ¿verdad? Tal vez ya no es tan necesario. Un sorbito de Coca-Cola para refrescar la garganta. Y pasamos a ver otra diapositiva. Una diapositiva más. Solo déjenme confirmar, o alguien me puede confirmar. Les puse estas diapositivas sobre los principios de la dialéctica en el Classroom. Uno de ustedes ha visto su Classroom, no, ni lo miran ya ni coco le ponen. Ya tienen la clase entre la bolsa, dicen, ya para qué me preocupo. Bueno, yo pues tampoco voy a buscar. Les comparto otra diapositiva. Esta trata de los métodos de la dialéctica. Ahí les va. Entonces se está oyendo bien, ¿verdad, Carlos? Se escucha bien y se miran bien las diapositivas. Sí, listo, claro, ahorita. Vaya.
Te pregunto porque a veces ya me ha pasado, ¿va? Que dejo el volumen mal puesto. Según yo, todos me están oyendo y nadie me está oyendo. Bueno, pero sí, esto ya me confirma. Y Entonces, hasta el ¿por qué? momento todo claro, Lick. Muchas gracias. El método dialéctico. Se dan cuenta que la dialéctica nos está ocupando ahora, ¿verdad? En la página 147 de su libro digital está esta información, del libro de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, que les compartimos desde el primer día de forma digital, pues, ¿verdad? Es ahora, pues nosotros damos el libro en la clase. En las clases que doy yo, siempre doy el libro cuando hay un libro de texto, porque como ya no estamos en lo presencial, antes se les mandaba a comprarlo, ¿eh? Cuando está uno en la clase, bueno, necesitamos este libro, cómprenlo. Normalmente, así como este libro, que es una compilación hecho por la universidad, no es caro. Pero hay otros libros que sí, también tratábamos de bajarlos. En otras clases se bajaban y se ponían a la disposición de los alumnos. Aquellos libros que dio permiso el autor, ¿verdad?, para hacer eso, para no estar plagiando. Bien, hablemos un poco entonces del método dialéctico. La filosofía tiene diversos métodos. Uno de ellos es el método dialéctico. Es el método que considera los fenómenos y sus reflejos mentales, los conceptos en sus mutuas relaciones en movimiento, en su constante desarrollo contradictorio, desde su nacimiento y aparición. Este método se aplica para la investigación de la materia y de la conciencia. Bien, nos acaban de decir que es el método dialéctico en un párrafo. Si yo quisiera recordarlo, tendría que aprenderme de memoria todas estas líneas o pensar tal vez en algunas palabras o frases que dicen la esencia de lo que es el método dialéctico. Es un método, pues, es una forma de estudio, de indagación de la verdad. Lo básico aquí es que considera los aspectos que está estudiando o analizando en su movimiento, en su desarrollo. Como que visualizáramos la realidad como algo cambiante, que de hecho lo es, ya se los he mencionado en otras clases. La realidad es cambiante, ¿no? La política, miren cómo la política ha ido cambiando de alguna forma, pues nunca nos imaginamos que un presidente de Guatemala fuera a estar preso, y la vicepresidenta también, ¿verdad? Pero se dio. Eso marca un cambio, ¿no? Todas las cosas están cambiando constantemente y entonces el método dialéctico pretende capturar ese estudio de las cosas en su movimiento. Entonces, aquí una palabra clave sería, quiere ver el fenómeno en su movimiento, en su desarrollo, ¿verdad? Trata de verlo activo, como algo cambiante. Hay otros métodos, como el método metafísico. Dice acá, es el método que aborda el estudio de los fenómenos de la naturaleza y de todas las esferas de la realidad, sin tomar en cuenta sus contradicciones internas. Y es aplicable también a la investigación de la materia como la idea. Es decir, el método metafísico también es un método utilizado, que se ha manejado mucho tiempo, pero si nos hablaran del método metafísico y cómo lo definimos, diríamos, pues que igual que es un método, ¿no? Que quiere estudiar del todo todas las cosas, pero no toma en cuenta esos cambios. Entonces el método dialéctico observa lo cambiante y el método metafísico no. Si nos basáramos en estas definiciones simples, ¿verdad? Entonces el método dialéctico ve las cosas en su desarrollo, como algo cambiante, ¿no? Y el método metafísico no. Es una forma sencilla de recordarlo. Aquí hay un poco de
información con un video, se los voy a compartir. A ver qué les parece, un videito corto. En su sentido etimológico, el término dialéctica significa simplemente el arte de discutir, y es así como a menudo se oye decir de un hombre que discute largamente, e incluso también, por extensión, de aquel que habla bien. Es un dialéctico. Desde el punto de vista filosófico, esta ha tomado una significación especial. Contrariamente a lo que se cree, la dialéctica, en su sentido filosófico, está al alcance de todos, porque es una cosa muy clara y sin misterio. Pero si la dialéctica puede ser comprendida por todo el mundo, de todos modos tiene sus dificultades, y aquí como debemos comprenderlo. En la historia del trabajo humano, por ejemplo, el hombre, al principio, solo sabía hacer trabajos burdos. El progreso en las ciencias ha permitido trabajos más precisos. Ocurre exactamente lo mismo con la historia del pensamiento. La metafísica es el método de pensar que solo es capaz de movimientos rudos. La dialéctica difiere de este método porque permite una precisión mucho mayor. No es más que un método de pensar de gran precisión. La evolución del pensamiento ha sido la misma que la del trabajo humano. Es la misma historia, y no hay ningún misterio. Todo está claro en esta evolución. ¿De dónde surgió el método dialéctico? Sabemos que la metafísica considera al mundo como un conjunto de cosas fijas, y que por el contrario, si observamos la naturaleza, vemos que todo se mueve, que todo cambia. Comprobamos lo mismo con respecto al pensamiento. De esta comprobación resulta, pues, un desacuerdo entre la metafísica y la realidad. Por eso, para definir de una manera simple y dar una idea esencial, se puede decir: quien dice metafísica, dice inmovilidad, y quien dice dialéctica, dice movimiento. El movimiento y el cambio que existen en todo lo que nos rodea está en la base de la dialéctica. Cuando sometemos al examen del pensamiento, la naturaleza o la historia de la humanidad, o nuestra propia actividad mental, se nos ofrece ante todo el cuadro de un entrelazamiento infinito de relaciones, de acciones y reacciones, en que nada queda como era, donde estaba, como estaba, donde todo se mueve, se transforma, cambia y pasa. De acuerdo a este texto tan claro de Engels, vemos que desde el punto de vista dialéctico, todo cambia. Nada se queda donde está. Nada continúa siendo lo que es. Y por consiguiente, este punto de vista está en perfecto acuerdo con la realidad. Ninguna cosa permanece en el lugar que ocupa, puesto que aún lo que nos parece inmóvil se mueve. En la metafísica, el principio de identidad pretende que una cosa sigue siendo ella misma. Por el contrario, vemos que nada sigue siendo como es. Tenemos la impresión de seguir siendo siempre los mismos y, sin embargo, los mismos son diferentes. Pensamos ser idénticos y ya hemos cambiado. De niños que éramos, nos hemos convertido en hombres. Y este hombre, físicamente, nunca se mantiene igual. Bien, se acabó. Se acabó. Para lo que nos interesaba, estuvo bueno, aunque pareciera que se cortó, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice el video? La dialéctica mira a las cosas en movimiento y la metafísica no.
Al final el mismo mensaje. En filosofía, el método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis. Uno de los primeros ejemplos del método dialéctico lo ofrecen los diálogos del filósofo griego Platón, en los que el autor acomete el estudio de la verdad a través de la discusión en forma de preguntas y respuestas. Así que el método dialéctico no solo ve las cosas en movimiento, sino que aplicado a la búsqueda del saber también es como una forma de discusión, ¿no? Un aporte que ya les había mencionado alguna vez, un aporte que se puede contradecir o se puede ampliar o aportar, y se busca una respuesta a través de diferentes cosas. De hecho existe, y van a ver ustedes cuando estudien, por ejemplo, administración, hay una técnica que se llama lluvia de ideas, ¿verdad? Todos empiezan a aportar, ¿qué podemos hacer en tal situación? Y cada quien aporta cosas, incluso algunas, aunque no sean muy acertadas, son bienvenidas porque son descartadas inmediatamente. Y por eso es que se reúnen también los ejecutivos de algunas empresas, se reúnen y tienen sesiones, y ahí se ven, unos hacen un planteamiento, otros dicen que no, otros dicen que sí. Las votaciones de hecho son eso, ¿verdad? Son un buscar la mejor opción a través de las diferentes opiniones que pueden haber, y no todas las opiniones son iguales. La dialéctica como una forma de búsqueda de la verdad, un método de investigación, también fue planteado por Platón, uno de los filósofos, Platón, famosos, en que el autor acomete el estudio de la verdad a través de la discusión en forma de preguntas y respuestas. Eso, ¿verdad? Como juntarse con un amigo y decir, mira, ¿qué pensás de tal cosa? Pues yo pienso esto, yo no estoy muy de acuerdo. Un tercero que pudiera decir, yo voy a disentir respecto a eso, en cambio yo coincido y secundo lo que dice, y dentro de eso pues se encuentra la verdad. Eso decía Platón, esa reunión de diferentes aportes nos lleva a la verdad. Escuchemos un poco algo sobre Platón. Dice acá, filósofo de la Grecia antigua, nació en los años 428 a.C., discípulo de Sócrates durante 20 años. Abandonó Atenas y se apartó de la vida política. Es decir, que Platón, como discípulo de Sócrates, vean ustedes, esto es interesante porque Sócrates fue otro gran famoso. Pero veamos qué nos dice el video. El filósofo Platón, biografía y sus aportaciones a la filosofía. Platón fue un filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C., criado en el seno de una familia aristocrática. Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrenta abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida política. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento, y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa, como asesor del rey Dionisio I, pasó un tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allá fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con su reglamento, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el presidente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ellos estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como lo de la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano la mandó a cerrar en 529 después de Cristo. En ella se educaron personajes de importancia, tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita,
Los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos de forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su desempeño en el mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna, utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clases en su academia y murió en el año 347 a.C. con 81 años. La historia posterior en el mundo y el ser humano, la cualidad del conocimiento racional sobre el sentido de la división en tres órdenes funcionales, estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentan sus conceptos. En los siglos XV y XVI, la visión hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llega a un último resurgir de sus ideas. Junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Muy bien, esos trabajos nos están bien hechos. Lo dejamos aquí porque nos da información sobre Platón, discípulo de Sócrates, ¿verdad? Hay maestro de Aristóteles. Platón era idealista, les cuento. Platón era un pensador idealista. Hacer el idealismo, no famoso, los aportes no deja ser. Todavía estudiándolo. Bien, sobre el tema de la dialéctica, como vamos. El método de y eso se lo trató Aristóteles. Sin embargo, Aristóteles, y perdón por la expresión, pero es para que quede ahí, para que se les recuerde mejor. Ya Aristóteles era materialista. Ustedes ven cómo diferentes, entonces el alumno toma un camino materialista dentro de la forma de pensar. Veamos un poco sobre Aristóteles, a ver qué nos dice este corto video. ¿Quién fue Aristóteles y cuál es su legado en el mundo? Aristóteles fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico precisamente por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio, una auténtica políglota según el término griego, el que ha aprendido mucho. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Aristóteles vivió según este principio toda su vida y lo dejó en su obra metafísica. No solo se interesó por todas las disciplinas que llamaron su curiosidad, sino que buscó siempre la verdad, aunque significara llevar la contraria a personajes importantes. Y para muestra, un botón. De su gran mentor, cuyo pensamiento a menudo no compartía, dijo una vez: soy amigo de Platón, pero más aún soy amigo de la verdad. Aristóteles nació bajo una buena estrella. Formaba parte de una estirpe de médicos que servía a la familia real de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey macedonio Amintas III, padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno, personajes que influían importantemente en su vida. Aristóteles fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón y se convirtió en su mejor discípulo. Se caracterizaba por su pragmatismo. Prefería estudiar el mundo que podía ver, tocar y entender. Aunque se le recuerde como filósofo, dedicó gran parte de su estudio a la biología, la botánica y la medicina. Incluso en el ámbito de las ciencias sociales era muy práctico. Su estudio de la política y la historia seguían por los principios que conciben el mundo en base a una lógica de causa-efecto, que nada tiene que ver con la voluntad divina o con una justicia superior. Esa visión influía de forma determinante en su pensamiento y en sus elecciones vitales, como la de convertirse en maestro de Alejandro Magno.
Su insaciable curiosidad, lo polifacético de sus intereses y su apego a la realidad y al estudio práctico de las cosas hicieron de Aristóteles un pensador de 100 caras, que marcó un punto de inflexión no solo en la filosofía, sino en el conocimiento en general. Su legado fue recogido por los romanos, los árabes y los persas, hasta llegar a la Italia del Renacimiento y a las estancias vaticanas decoradas por Rafael. Todo apunta hacia los cielos, pero con los pies en la tierra. Bien, entonces ahí un poco de información, nuestro tema, la dialéctica, pero hablamos de sus exponentes, de Platón y Aristóteles. Es decir, Platón, de una concepción idealista de fondo, y Aristóteles, alumno de Platón, pero de una concepción materialista de fondo. Es decir, ahí se ve una dialéctica, ya desde profesor y alumno se contradecían, ¿no? Y Sócrates, pues el gran maestro, Sócrates, maestro de Platón. La dialéctica, dentro de nuestro tema, dice que el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ese es el nombre completo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aplica el término dialéctica, su sistema filosófico. A su sistema filosófico, creo que aquí sería más correcto. Lo voy a corregir si me lo permite. Lo que sería lo correcto. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel aplica el término dialéctica a su sistema filosófico. Hegel pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico. Hegel pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto, y como resultado de este conflicto se alza un tercero, la síntesis. La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos, ¿verdad? Y es algo que hoy por hoy se sigue dando, ¿verdad? Quiero hacerles una propuesta, ¿tú qué piensas? Yo pienso que no. Bueno, ¿y por qué piensas que no? Porque esto y esto y esto, pues mi propuesta yo la fundamento en esto y esto y esto. Bueno, pero podemos hacerle ciertas correcciones a tu propuesta para que no entre al 100% como lo planteas, porque yo creo que bueno, en esas discusiones se halla la verdad, nos decía Hegel, otro gran pensador, pero ya el modernista, entra a una época más moderna, mucho más moderna, y sigue planteando la dialéctica como forma de encontrar la verdad. Básicamente lo que decían eran estos planteamientos. Una hipótesis, una antítesis, es decir, se contradice la hipótesis, y una síntesis, o tesis. Por eso se le llama tesis a los estudios que hacen los universitarios ya cuando se van a graduar, porque están haciendo un estudio de un tema específico y lo están planteando como lo final, ¿no? No como una hipótesis. Quizás como una hipótesis se planteó al inicio, como una tesis se presenta al final. Son cosas bien importantes, ustedes, bien importantes. La universidad da una gran riqueza en conocimientos, increíble. Es fabuloso, ¿no? A veces uno ni se imagina qué tanta puede llegar una hipótesis. Les cuento, y no por presumir, hablando de este tema, mi hijo fue a presentar un planteamiento, el lunes se fue a Nueva York a presentar un planteamiento sobre un manejo de aguas, como de purificación de aguas en un proceso productivo, ¿no? Ya no es una hipótesis, es una tesis, la que presenta ante un gran grupo de inversionistas.
farmacéutica, porque es orientado a la producción de medicamentos de farmacia. Pero yo muy orgulloso, pues, y ahorita que sacamos eso, cómo los estudios dialécticos pueden llevar a conclusiones, síntesis o tesis valederas y respetadas, incluso en todo el mundo, ¿verdad? Pues ahí con todos los gastos pagados se fue el muchachón, mucho mayor que ustedes, pues ya tiene 30 años, pero sigue siendo un hombre joven. Yo por lo menos lo sigo viendo joven. Y está ahí, trabajando con esa gente. Bueno, empieza la búsqueda de la verdad a través de planteamientos que nos dice la dialéctica. El método dialéctico se contradicen y llegan a una síntesis. No todo el conocimiento nace puro y es válido, ¿no? Muchas cosas se descubren en el camino y el método dialéctico es una de esas formas. Hipótesis, antítesis y síntesis. Fíjense que hay un tema que nunca se va a morir. Capitalismo versus comunismo. Capitalismo lo defienden países poderosos como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y una gran cantidad de países poderosos defienden un modo de gobierno capitalista. Y esa es su tesis ante el mundo, que es lo mejor. Pero por otro lado, hay otros países también poderosos como China, Rusia. Ellos me acuerdo básicamente. Son pocos, son menos, ¿verdad? Pero defienden y tienen también un gran poder, incluso un poder bélico, ¿verdad? Que no se les puede ir a decir cállese la boca y le tiramos una bomba, porque yo tengo muchas bombas igual que usted, ¿verdad? Aquí se ve una contradicción que tal vez jamás se van a poner de acuerdo, pero el planteamiento capitalista y el planteamiento comunista, a veces en la búsqueda de la verdad, encuentran síntesis en algunos aspectos. En muchos son irreconciliables, pero en algunos sí se encuentran, ¿verdad? Y coinciden. Esta cuenta del comunismo comercializa productos. El capitalismo tiene que ceder un poco ante las presiones sociales. Se van encontrando formas intermedias. No es un choque irreconciliable, como les decía, sino que puede llegarse. Esto es dialéctica, ¿no? Esto es dialéctica entre dos temas muy fuertes. Otro tema muy fuerte sería la religión, todos los aspectos religiosos, versus todos los aspectos científicos en cuanto al origen de la vida, ¿verdad? Y esto se vuelve tan interesante. Esto de capitalismo y comunismo no es broma, ustedes. Hay personas que se enojan, se ponen bravas y se ponen hasta violentas ante estos temas. Uno puede ir a defender ideas de tipo socialista o comunista frente a una persona capitalista una vez recalcitrante, ¿verdad? Completamente como una piedra, porque se vuelve un lío, o es tomado como una persona mala, como una persona que quiere empobrecer a la gente, ¿verdad? Ya de hecho se manejan un poco de eso se maneja en la lucha política que estamos viendo ahorita, pero más que todo la lucha política que vemos en este momento para alcanzar presidencia, alcaldías y en diferentes lugares como congresistas, como diputados, no tiene una base ideológica. Es decir, no hay una comunicación, no hay una competencia ideológica. Alguien que diga, pues yo pienso, yo creo en esto, y esto será aquí, esto será allá. Vamos a dar solo fotos bonitas y a ver quién se mira mejor, ¿verdad? Y así vamos a votar sin saber ni siquiera un plan de trabajo de mucha de la gente que se está proponiendo. Pero algunos se defienden como eso. Digamos, Sandra Torres maneja una especie de capital, de una forma socializar, dar a los pobres, ¿verdad? Hay otros pensadores que dirán, otros candidatos que dicen, no le den nada, que trabajen y que se refuercen las
fuerzas de la oferta y la demanda y que se determinen los precios, etcétera, ¿verdad? Bueno, como sea, si lo que estamos estudiando es un método de investigación, la dialéctica es magnífica. Pero su planteamiento es precisamente eso, ¿verdad? El diálogo, la contradicción. El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los procesos sociales y económicos. El llamado materialismo dialéctico de Marx, con frecuencia considerado como una revisión del sistema hegeliano, afirma que las ideas solo son el resultado del determinismo de las condiciones materiales dadas. Todos los aportes de Marx, una base materialista, ¿verdad? Y dialéctica. ¿Cómo se estructura la dialéctica materialista? Es el conjunto de elementos que caracterizan y tipifican la dialéctica y la distinguen de concepciones metafísicas o idealistas. Dentro de estos se destacan los siguientes. Es decir, ¿qué es lo que hace la dialéctica? Dialéctica. Y entonces caemos de nuevo en los principios que vimos en la clase anterior, hablando de que uno de esos rasgos de la dialéctica son la concatenación universal de los fenómenos, es decir, la relación íntima que existe entre los fenómenos del universo. Es un principio de la dialéctica, pero es también un rasgo de la dialéctica. El movimiento y la transformación constante de todo lo existente, la transformación, ¿recuerdan? La unidad material del mundo, el mundo es uno y es material. La determinación del problema fundamental de la filosofía de toda concepción. ¿Cuál es el problema? El ser, el pensar, la prioridad que se da. Constituye de la ética, ratos de la dialéctica, son constituidas. Materia, espacio, causa. Dentro de una concepción es materia, conocimientos, espacio, causa, efecto y otros. Y no tenemos problemas. Hablamos de fundamentales. Estos son del mundo, desarrollo, de lo abstracto. Pero vamos a ver otra. Vamos a ver otra interesante. Todo lo que hay en internet, todo lo que hay en internet es increíble. Yo que soy de la antigua generación, me quedo sorprendido. Sí, me voy a buscar sobre. Ya nos va a la ley. Que no lo podamos ver tan a fondo, vamos a empezar a verlo en el tiempo que nos queda, ¿no? Ay, pues como nos quedan como 30 minutos. Y si no nos da tiempo, pues lo continuamos viendo en la clase siguiente.
Muy bien, lo que vamos a platicar a continuación son las leyes de la dialéctica. Las leyes de la dialéctica. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica? Es algo de lo que siempre nos van a preguntar. Están las leyes de la dialéctica. Voy a borrar yo. Vamos a cerrar mi micrófono y les voy a pedir su permiso para un vasito de mi micrófono. Muy bien, por acá estoy de regreso. Gracias por permitirme. Esto es la dialéctica. Hay que aprendérselo, jóvenes, de cajón. Se lo preguntan, flash. Eso va a venir en el examen. Entonces, conozcamos cuáles son las leyes de la dialéctica, en qué consisten y cómo podemos afrontar una evaluación para confirmarle y comprobar de que sí nos aprendimos este tema. Y les va de nuevo. Iba que acabo de quitar. Va, perdón. Ahí está. Sí, error. Oh, está. La ley de la dialéctica, página 160 en compilación de texto, es decir, en un libro que tenemos nosotros impreso, está en la página 160 y en el digital aparece en la página 152.
Espero que no hayan habido cambios porque esta diapositiva pues no es de hoy. Esperamos que no haya cambiado, pero no. Aquí está, ¿eh? Sí, es correcto. En la página 152 aparece. Así que sí está bien. Información. Quería confirmar eso. Sí, vimos principios de la dialéctica, rasgos de la dialéctica, qué es la dialéctica, quiénes fueron sus exponentes, pensadores como Platón, Hegel, Marx, cómo se explica, cómo afectaron sus escritos, historia, un bestseller, esto fue un libro, libros que transformaron el mundo. En la teoría de la concreción no es una ley de ética. Siempre será un principio tan importante en la ética que las leyes fundamentales. Vamos a poner ya 25 minutos, lo que nos alcanza el tiempo para explicar esa ley de la vida. El término concatenación universal ahora sobre teoría de la concatenación. Esta idea es un principio filosófico de gran importancia. El estudio del mundo como un todo concatenado y único, y el examen de las concatenaciones universales de las cosas constituyen una importante función de la dialéctica materialista. Puesto que los objetos y fenómenos del mundo material son multiformes, también son diversas sus concatenaciones e interdependencias. La dialéctica no estudia todas las concatenaciones, sino únicamente las más generales, las que se registran en todas las esferas del mundo material y espiritual. Reflejo de esas concatenaciones en la conciencia del hombre son las leyes, categorías de la dialéctica materialista. Es decir, las leyes de la dialéctica que vamos a ver inmediatamente son una muestra de la concatenación, es decir, cómo todo puede relacionarse a través de estas leyes existentes, ¿verdad? Un ejemplo de concatenación. Bueno, denos un ejemplo de concatenación. ¿Cómo es que está el mundo relacionado todo al mismo tiempo? Y existe esa concatenación de lo que pasa en un lado sucede en otro. Bueno, pues el COVID puede ser una muestra de concatenación, ¿verdad? Según dicen en China, bueno, no se sabe exactamente, pero lo que se dice es eso de que en China unos murciélagos, provocaron el virus y se regó al mundo entero, ¿verdad? Entonces, yo no conozco China, no conozco ningún país asiático, no he estado ahí, y sin embargo ya me dio COVID, en Guatemala.
Aquí en Misco, Guatemala, me dio COVID. Entonces, de alguna manera, lo que sucedió en China me afectó. Ese podría ser un ejemplo de concatenación. Sobre la ley de la dialéctica, les voy a dejar este link. Yo creo que les va a ser de interés. Es una presentación de la Universidad de San Carlos. Pero no quiere responder mucho. Ya cuando empieza a pedir cosas ya me cae mal. No. Yo solo quiero presentar un video, no incluirme, no suscribirme a nada. Ahorita no me interesa suscribirme a nada. A probar por segunda vez. Aquí está. Deja de molestar. Entonces este link es una presentación de la Universidad de San Carlos en Prezi. Este programa es bien bonito porque saca toda la imagen y luego las va acercando. Leyes generales de la dialéctica, el materialismo dialéctico. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica? La unidad entre contrarios, el salto de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos, y la negación de la negación. Estas tres son. En esta Prezi nos lo va enseñando poco a poco cada uno. Simple y sencilla. Son pocos aspectos, pero de gran importancia, que reducen lo que es la ley de la lógica dialéctica. Bien, ahí se los voy a dejar. Creo que ahorita mejor lo vemos así como viene en estas diapositivas que les estoy presentando. Ahora ahí les queda el link para que lo vean de una forma más dinámica. Bien. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica? Son tres. ¿Ya saben cuáles son? Memorícenlo. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Ley de la negación de la negación. Tres son: unidad y lucha de contrarios, tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo, negación de la negación. Si nos da tiempo, el próximo jueves podríamos hacer un ejercicio sobre esto. Si están de ánimo, porque ahora los miro menos desanimados. Si los miro un poco más animaditos, y si ustedes quieren, pues porque también les puedo impartir la clase normal, o podríamos hacer un ejercicio que nos ayude, ¿no? a practicar. Perdón, aquí estamos viendo otra cosa. Muy bien. 3 leyes, 20 minutos de clase, echémosle como podamos. Y si no, retomamos el jueves. Ley de la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda cosa
en toda cosa, porque es filosófico, no se aplica a todo. Hay contrarios. Pero están unidos. Y como son contrarios, están en lucha. La luz eléctrica, ¿verdad? La luz eléctrica, bueno, todo el concepto LED de la iluminación, que aparte de ser más barato, trae otro concepto, pero por muchos años, y todavía en la actualidad, que no todos usan LED. La energía eléctrica es un positivo y un negativo, que por sí solos no hacen nada. ¿Son contrarios? Sí, porque al unir un positivo con un negativo hay un cortocircuito, ¿verdad? Entonces son contrarios y están en lucha, no se topan, no se tragan, no se aceptan. Sin embargo, cuando se unen apropiadamente, como a través de una resistencia, pueden dar calor. Si hay una resistencia y si une positivo y negativo, se forma una estufita eléctrica, por ejemplo, o los filamentos de un foco que reciben ese positivo y ese negativo dan luz, ¿verdad? Necesario para todo, y combinado con otras cosas, pues se pueden hacer maravillas, ¿no? Entonces, eso nos dice la ley de la unidad y lucha de contrarios. Las cosas están conformadas por contrarios. Están unidos, pero que están en lucha. Nos da ejemplos, miles de ejemplos nos da habla de las empresas, por ejemplo, están los trabajadores y el patrono, que son contrarios, porque de alguna forma tienen intereses distintos. En la esencia tienen intereses distintos, aunque uno sea muy servicial con su jefe, muy colaborador y todo, uno anda buscando, al final de cuentas, un salario. Y ellos andan buscando una ganancia, son dos diferentes concepciones, ¿no? Son contrarios, perdón. Perdón. La primera ley, entonces, disculpen ustedes, la distracción. La primera ley, entonces, es unidad y lucha de contrarios. Entonces se dan dos aspectos, unidad y contrarios. Los contrarios son las tendencias o fuerzas internas del objeto que se excluyen mutuamente y al mismo tiempo están unidos en una unidad irrompible. Están en lucha de contrarios. El carácter de la unidad de contrarios es que no existen pacíficamente, sino que en constante lucha. El imán, ¿verdad? Yo creo que en el libro está ese ejemplo del imán. Los imanes, ¿han visto ustedes los imanes? Y también es que hay un alumno que me está escribiendo aquí, le voy a decir que no esté pegando. Lo escribo después. Le voy a poner, estoy en clase. Deje de estar. Solo estoy en clase, con eso agarra la onda. Aunque no se dice la mala palabra, pero no esté jodiendo.
Ok. Los imanes, como les decía, ¿han visto ustedes los imanes, verdad? Aquellos que tienen un positivo y un negativo también, los imanes, y se rechazan entre ellos. Hay puntos de los imanes que los quiere uno juntar y se alejan uno del otro, ¿ah? Pues porque son contrarios. Pero ambos existen. Un imán gigante, un imán grandote, del tamaño de una piedra, tiene su positivo y su negativo. Lo parten a la mitad y cada una de esas mitades tiene su positivo y su negativo. No me pregunten más por qué, porque no soy físico. Pero ahí hay otra prueba de la unidad y lucha de contrarios. La unidad y la lucha de contrarios marca entonces que hay contradicciones. Hay contradicciones porque los contrarios se contradicen a través de contradicciones. Las contradicciones pueden ser de diferentes tipos, una gran cantidad de tipos. Aquí vamos a hablar solo de tres. Internas y externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. ¿Verdad? Hablamos de la ley de la unidad y lucha de contrarios, y esos contrarios que siempre están en contra, valga la redundancia, manifiestan diferentes tipos de contradicciones. Contradicciones internas y externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. Las antagónicas y las no antagónicas, aquí se había ido por las internas y externas primero, ¿verdad? Pero el orden cambió. Eso también, de pasadita, aprovechando. Entonces, este debe estar primero que este. Ley de la unidad de lucha de contrarios, ley de la unidad de lucha de contrarios. Internas y externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. Volvemos entonces. Aprovecho para corregir estos errorcitos, así les comparto algo bien hecho. Decíamos entonces, la ley de la unidad de lucha de contrarios manifiesta contradicciones que pueden darse, que pueden ser de distinta forma, internas y externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. Internas y externas, tu nombre lo dice, las que están adentro del objeto, y las externas son las que están el objeto con su medio. Las que el fenómeno, situación o cosa que estemos viendo, porque recuerden que son leyes filosóficas que se acoplan a todo. Las contradicciones internas, y se tendrían que acoplar a todas las diferentes ciencias. Las internas son aquellas contradicciones que están dentro del mismo objeto. Son contradicciones internas la interacción y lucha de las tendencias contrapuestas de un objeto dado, que están dentro de sí. Como cuando uno empieza a decir, como me pasa a mí que he sido tan fumador, ¿verdad? Fumo un cigarro, no me lo fumo. Qué rico fumarse un cigarrito, pero me hace daño porque es malo. Es una lucha interna, ¿no? Eso sería una contradicción interna. Las contradicciones externas, al contrario, son las relaciones contradictorias que un objeto dado tiene con el medio ambiente, con los objetos de este medio. Es como que ya viene alguien y me dice, bueno, no es el mejor ejemplo, ahora se me ocurre. Échate tu cigarrito, no te pasa nada. No, vos fíjate que no. A mi edad es jodido, fregado, los pulmones y además a mí me gusta mucho y agarro carreta y ya no paro. No, échate uno. Esa sería una forma de contradicción, pero externa, pues un individuo que quiere participar, me quiere convidarme a un cigarrillo y yo que no quiero, ¿no? Es un ejemplo. Lo principal y decisivo en el desarrollo son las contradicciones internas. Eso es lo que va a lograr cambios. El ejemplo que di, pues es muy sencillo, pero es aplicable a un millón de cosas. Hay otro tipo de contradicciones que son las antagónicas y no antagónicas. Las antagónicas, es decir, son aquellas en que nos ponemos los guantes y nos vamos a pelear. Y el que gane es el que se queda con la razón. Las no antagónicas
No obstante, siguen siendo contradicciones, no necesariamente tienen que llegar a confrontamientos. Cuando se habla de contradicciones antagónicas y no antagónicas, habremos de suscribirnos preferiblemente a la esfera de los fenómenos sociales, es decir, que aquí en los sociales donde más se aplica. Contradicciones antagónicas son, ante todo, las existentes entre las clases que tienen intereses inconciliables. No se pueden resolver dentro del marco del régimen social para el que son típicas: burguesía y proletariado. Los intereses de las personas ricas de Guatemala jamás van a ser los intereses de las personas pobres de Guatemala. Entonces, dentro del marco social hay una serie de contradicciones antagónicas que nunca se van a resolver de forma amigable y amable. Va a haber un choque toda la vida, porque ¿quién va a querer renunciar a su riqueza? ¿Verdad? ¿O quién va a querer aceptar su miseria o su pobreza? Esta es una contradicción antagónica. Las contradicciones no antagónicas son las existentes entre las clases y grupos sociales cuyos intereses principales coinciden. Estas contradicciones no se resuelven por medio de una revolución social, sino que se superan globalmente a obreros y campesinos. Es decir, el tipo de ejemplo que estamos manejando se da dentro de los fenómenos sociales porque es donde más se aplica, ¿no? Entonces, un obrero de planta, de fábrica, y un campesino tienen muchos intereses en común. En principio, ambos son asalariados, ¿verdad? Y ahí es que las diferencias entre uno y otro no son antagónicas, porque se pueden resolver sin llegar a ponerse los guantes. Veamos el último tipo de contradicciones: principales y no principales. Su nombre ya lo dice. Principales las que están primero y no principales las que van después. Principales las primarias, las más importantes, no principales las secundarias, menos importantes. Son llamadas también contradicciones fundamentales y no fundamentales. Otro nombre que se usa es fundamentales y no fundamentales. La contradicción fundamental desempeña el oficio decisivo y primordial en el desarrollo e influye en todas las demás contradicciones. ¿Qué se entiende? Cuando digo principal o fundamental, son las primarias, las meras cañotudas esas. Y las no fundamentales ocupan un papel secundario. No es que no sean importantes, pero no son tan definitivas, tan determinantes. Eso en cuanto a la ley de la unidad y lucha de contrarios. Entonces, nuestro propósito era ver las leyes de la dialéctica. Repetimos y reforzamos la idea de la concatenación universal. Empezamos a hablar de las leyes, vimos que eran tres: la unidad y lucha de contrarios, tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo, la negación de la negación. Y nos metimos de lleno a hablar de la unidad y lucha de contrarios. Vimos que esa lucha de contrarios trae diferentes contradicciones que pueden ser internas, externas, antagónicas y no antagónicas, principales y no principales. Entonces dimos una idea de cada una de ellas, ¿verdad? Y ahorita nos tocaría ver la siguiente ley, que se llama la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Lamentablemente, ya no tenemos tiempo, entonces lo vamos a dejar para el jueves. El jueves continuamos con esta diapositiva, ¿verdad? Presentándole las otras dos leyes que nos faltan: la ley del tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo y la ley de la negación de la negación. Posiblemente hagamos un ejercicio pequeño sobre esto, que sería bueno hacerlo, ¿verdad? Y en nuestra última clase, estoy pendiente con ustedes de mandarles de darles toda su zona. Oigan, déjenos que salgan de esos camotes que tenía el sistema. Ya procederemos. Bien, entonces voy a tomar nota, llegamos hasta la ley de la contradicción, ¿no? Ley de unidad y lucha de contrarios. Lo anoto porque si no se me va la baranda, se me va la onda. No me acuerdo, porque pasado mañana ya transcurrieron, ¿qué? 48 horas. Como doy tengo muchas mis actividades, otras mis clases, otras mis actividades, pues de repente pierdo la secuencia.
El día de hoy, entonces, mis queridos alumnos, me despido de ustedes, exhortándolos a que el próximo jueves se presenten y que sigamos en la lucha. No se rindan. Esto no se acaba hasta que se acaba, dicen en algunas películas. Gustazo de estar con ustedes de nuevo. Saludes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Adiós, adiós. Adiós, Carlos. Nos vemos, Lick, ahorita en el otro salón. No hay nadie todavía. Allá fue a ver. Okay. Ya estoy ahí.